Vamos a recibir a Martín Turrelies porque hace unos días con Romy nos surgió la duda por un episodio que sucedió sobre la migraña. Sí, yo ya vengo sufriendo este episodio hace 1 año y medio casi de migraña y dije, lo mejor que podemos Y hace hacer... poco fue muy fuerte. Sí. Son fuertes. Algunos episodios pueden comenzar medio tranqui y otros que son terribles, catastróficos. Así que dijimos, lo mejor que podemos hacer es consultar e informar a la gente con alguien que sabe. Y por eso mismo lo recibimos a Martín Turrelies, médico especialista en neurología, matrícula provincial 5003 y director médico en Neurocom. Y le damos la bienvenida a Ancho de Banda. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Antes de preguntarle cualquier cosa, yo le quiero preguntar con cómo le gusta la milanesa, Martín. También. Yo soy fan de la milanesa napolitana. Listo, bien. ¿Al horno o frita? hablando. No, frita. Muy bien, Frita. por supuesto. Bueno, está bien. Bueno, Voy perdiendo. Martín, ¿qué es la migraña? Es una excelente pregunta. La migraña es una enfermedad, hay que ponerle ese nombre, es una enfermedad habitualmente de origen genético, es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en la que se caracteriza por tener un dolor de cabeza bastante fuerte y bastante recurrente. Un dolor de cabeza que por lo general empieza en la mitad lateral de la cabeza y de ahí viene su nombre, porque migraña es una mala traducción, una deformación de la palabra hemicránea, que es como la denominaban los antiguos griegos, porque se conoce desde la época de Hipócrates, hace 2000 años atrás, que empezaba en la mitad de la cabeza y luego se hacía extensivo al resto de la cabeza, un dolor de cabeza muy fuerte, que habitualmente genera molestias a la luz, náuseas, necesidad de acostarte, y que muchas veces es incapacitante. Sí, a mí me sucede eso. Cuando me agarra un episodio de migraña muy fuerte, me incapacita. Necesito estar a oscuras, en silencio y con algo frío o algo que me parece que me va a relajar, pero en realidad no me relaja. Cuando te agarra un episodio de migraña, ¿qué podemos hacer, Martín? Bueno, lo importante en la migraña es... hay gente que tiene patrones específicos, que sabe que en algún momento te va a agarrar fijo, por ejemplo, me estoy por indisponer, porque esta enfermedad es más común en mujeres, entonces cuando están por llegar el periodo es muy común. Y hay gente que no, hay gente que la agarra en cualquier momento, y a veces te agarra porque dormiste mal, porque dormiste bien, porque comiste mucho, porque comiste poco. Entonces lo importante es, cuando estás con la crisis de migraña, tomar un analgésico en el primer ratito que sentiste el dolor. La gente tiene la costumbre de decir, bueno, es un dolor de cabeza, voy a esperar un rato a ver si se me pasa. Y eso generalmente es un error porque el dolor se va amplificando conforme pasa el tiempo y es mucho más, mucho más efectivo tomarte un paracetamol en los primeros 20, 30 minutos que empezó el dolor que tomarte 10 juntos 2 horas después. Sí. Entonces tomate el analgésico. Sí, perdón. No, a mí que me pasa que por ahí tengo esos síntomas de migraña y estoy como aprendiendo a conocer la migraña que tengo, digo, bueno... antes no me lo tomaba al principio, esperaba como decías vos, y ahora es urgente, yo ya sé, yo empiezo a ver alguna lucecita rara o empiezo a sentir que me empiezan a zumbar los oídos, digo, no, esto me va a agarrar, hoy me agarra una crisis de migraña, así que tomo enseguida y por ahí puedo como pilotearlo, pero cuando me agarra fuerte con todo de una y no la prevenís. Tomo un analgésico y por lo general no se me pasa. Claro. Sí. No, por lo general lo tomo y digo, no, ¿para qué voy a tomar si al final no se me pasa? Y es como estoy aprendiendo, es algo que voy aprendiendo día a día. Habitualmente con este tipo de dolores de cabeza, los neurólogos damos una escalerita de analgésicos que tenés. Mira, cuando es suave, tómate este. Si con ese no lo pudiste controlar, tómate otro. Y si no, con ese último tenés siempre uno de rescate para tratar de evitar que termines en la guardia con un suero. Porque mucha gente termina, que no se lo pueden controlar de ninguna manera. O está 3 días con dolor. Sí, es importante esto, tratarlo. A mí el primer episodio que me dio me desmayé del dolor que me dio. Sí. Pero yo ahí me di cuenta que anteriormente había tenido episodios y yo los había dejado pasar como, no, es un dolor de cabeza y ya está, se me va a pasar. Pero es importante esto de la consulta al médico, la consulta al neurólogo. En el primer episodio que tengamos de dolor de cabeza es importantísimo tratar los temas que son neurológicos porque para mí es muy importante. Ahora que lo vivo, ¿no? Exactamente. Y el tema es que esto que vos comentás es muy, muy patente. La migraña tiene un componente hereditario muy importante. Y muchas veces me pasa que viene a consultar a alguna chica y cuando le preguntás si tiene algún familiar que le duele la cabeza, me dice, sí, mi mamá sufrió toda la vida de dolores de cabeza. Y mi abuela también. Y mi hermana también. Y todos en la familia lo han tenido, porque, como digo, es genético.
y la gente se acostumbra. El ser humano es un animal de costumbre y te acostumbras a lo bueno y a lo malo. Entonces te acostumbras a tener frío, a tener hambre, a dormir mal y a tener dolor. Y vivís con dolor teniendo una vida de clase B. Claro, Martín, ¿a qué edad puede surgir la migraña? La migraña por lo general arranca en la adolescencia, ¿sí? Cuando empieza todo el desarrollo hormonal es la causa más frecuente de que empiezan con dolores, sobre todo en las mujeres, pero hay casos también de niños, en la familia donde hay muchos, donde la mamá o el papá o ambos son migrañosos, suelen empezar en la infancia, pero habitualmente arranca en la adolescencia, tiene una etapa ahí medio complicada, que tenés un mes que te duele mucho, un mes que no te duele. Todo también tiene que ver con el descontrol hormonal que tenés. Y cuando llegas a los 18, 20 más o menos se controla. Y ahí queda fijo que sabes que una vez por mes te va a doler o una vez por semana y ese va a ser tu patrón de ahí en adelante. Y habitualmente continúa así durante gran parte de la vida y en las mujeres cuando empiezan a llegar cerca de la menopausia empieza de vuelta como en la adolescencia, que tenés un mes que te duele mucho, un mes que no te duele. Y después como que, después de la menopausia medio que casi que se cura, en algunos casos. Bueno, a mí me agarró a los 32, Claro. 32 primer episodio, pero como decía yo, en su momento se ve que yo tenía migraña y nunca la había tratado como tal. Una de las preguntas frecuentes es ¿cuántos tipos de migraña existen? Porque por ahí uno dice, bueno, tengo migraña y tengo solamente migraña. Pero a mí me pasa, yo tengo un síntoma que es que tengo una migraña que se llama, creo que es migraña con aura, si no me equivoco, que es que empiezo a ver algo, mi vista empieza a ser distorsionada y empiezo a ver como una luz. Cuando estás encandilado con el sol Sí. y entras a un lugar que está oscuro y ves esa luz como blanca en toda la habitación, bueno, Claro. eso me sucede a mí cuando me agarra la crisis de migraña. Exacto, la migraña habitualmente la dividimos en eso, migraña con aura y migraña sin aura. La migraña con aura es la que suele ser más fuerte y la que es más infrecuente. Digamos, 9 de cada 10 no tienen aura y directamente arrancan con el dolor. Las personas que tienen casos como el tuyo, que tienen el aura, tienen ese aviso previo que empiezan a ver no solamente trastornos visual, que es lo más frecuente, algunos también tienen trastornos auditivos, sensitivos o alguna sensación rara interna como que sabes, no sé qué me está pasando, pero sé que en un rato me va a doler la cabeza y ahí tenés la posibilidad de tomar un analgésico antes. No hay tratamiento fijo, es algo que va a quedar para toda la vida una vez que empieza. Mira, cura no tiene, pero la migraña habitualmente dividimos el tratamiento en dos partes, tratamiento de rescate, tratamientos preventivos. Los tratamientos de rescate es, me duele la cabeza, me tomo algo, todo Claro. lo que hablamos hasta ahora. Pero la gente que tiene migrañas muy frecuentes, 2, 3 veces por semana, o que tenés por ahí una vez pero te dura 3, 4 días, tenemos medicamentos preventivos, son un poquito más complejos, habitualmente son psicofármacos, pero a dosis pediátricas, muy chiquititas. Se trata con mayormente antiepilépticos y antidepresivos, que tomas una pastillita todos los días y eso te reduce la frecuencia, la intensidad y la duración del dolor, que a veces que directamente se te va el dolor. Aunque, claro, te iba a preguntar eso, aunque tomes esto, te puede llegar a agarrar igualmente un episodio. Y alguna vez aislado te puede agarrar a pesar que lo estés tomando, sí. Hay casos, obviamente, hay casos que son refractarios y te agarran con preventivo, sin preventivo, te agarra siempre, pero la mayoría de los casos con estos preventivos andan muy, pero muy bien y son tratamientos que por ahí duran 3 meses, 6 Claro. meses, no son tratamientos para toda la vida. Y después, si en un par de meses te volvió a agarrar, lo podés volver a tomar. Bueno, por acá preguntan, ¿puede ser que te dé migraña por estrés? Sí, hay algo que hay que diferenciar. El dolor de cabeza más frecuente que existe no es la migraña, es la cefalea tensional, que justamente como su nombre lo dice, se debe a la tensión nerviosa. Pero entonces mucha gente confunde el dolor de tuve un mal día en el trabajo o lo que sea con una migraña. Y hay gente que sí, que es migrañosa y además el estrés se lo puede disparar. Bien, ¿y la migraña puede derivar a otra enfermedad, por ejemplo? ¿O si vos tenés migraña, podés sufrir alguna otra cosa? Mira, la migraña como gravedad, la cosa más grave que puede producir, que esto es extremadamente raro, no quiero que quede el concepto de esto, pero la migraña aumenta un poquito el riesgo de tener problemas cerebrovasculares, ¿sí? Porque la causa de la migraña es netamente por un espasmo de los vasos sanguíneos intracraneales. Pero son casos muy, muy, muy excepcionales. Es decir, soy migrañosa y además fumo y además tengo sobrepeso y soy diabética y tengo un montón de factores. Bueno, la migraña a veces es ese punto que te falta como para tener un problema cerebrovascular. Pero es, como decía, una excepción. La mayoría de los casos no trae ninguna consecuencia en salud directa. Sí trae mucha consecuencia en mala calidad de vida. Claro. Porque vos tenés, por ejemplo, una entrevista de trabajo y te agarró la migraña
y la tenés que suspender o vas con mala cara y obviamente no te van a dar el trabajo. O tenías una salida con una chica, con un chico que ibas a conocer y le cancelaste la salida y no te invitan más. Sí. Entonces la gente se empieza a resignar a eso y empieza a tener una clase de vida estilo B. O sea, mala calidad de vida innecesariamente. Bueno, a mí me pasa acá en el trabajo, estoy contando mi experiencia personal para que todos sepan, que cuando me agarra una crisis migrañosa y estoy en el trabajo, tengo que apagar la luz. Estoy trabajando en ese estudio y estoy con todo apagado y la luz solamente de la pantalla, lo más bajo que pueda el brillo de la pantalla, y tengo que trabajar de esa manera. Y es como vos decías, te incapacita la migraña. Totalmente. Y hay que nombrarla como tal, porque yo cuando comencé con esto decía, no, bueno, sí, solamente es el dolor de cabeza y me voy a tener que acostumbrar a vivir con esto. Pero no hay que acostumbrarse, sino que hay que buscar estas alternativas, como decías vos, de poder tomar, de poder saber qué tomar en el momento justo. Por acá dicen, chicos, yo sufro migraña y nunca dan con lo que yo tengo en realidad. Fui al médico muchas veces y solamente me mandan a tomar una pastilla y con eso no se me pasa y nunca me mandaron un tratamiento. ¿Dónde puedo ver al doctor? Dice. Bueno, la esperamos cuando quieran, Neurocomp, Marconi 360. Y le damos un tratamiento a medida. Es importante esto que comentás porque hay una realidad y en eso nos tenemos que hacer cargo los médicos. Cuando uno estudia medicina, generalmente uno estudia porque te interesa la ciencia, querés cuidar a la gente y sobre todo te interesa salvar vidas. Entonces hay muchísima investigación en enfermedades que son para salvar vidas y porque salvar vidas además es muy lucrativo. Pero como nadie se muere de migraña, no hay tanta investigación. Entonces, la gente que ha sufrido migrañas y sobre todo gente que ya tiene algunos años, está acostumbrada a que antes no había tratamiento para esto. Entonces te ibas y te decían, tomate un mejoralito y ponete una bolsa de hielo. Y eso se fue pasando de generación en generación y hoy es, bueno, sí, te duele la cabeza, seguro es porque comiste algo que no debías, o porque esforzaste mucho la vista, o... perdón que voy a decir una marca, pero tomate un Migral o cosas así que no es lo correcto. O sea, esto desde hace unos 30 años para acá el tratamiento de la migraña ha cambiado radicalmente y tenemos una escalera de medicamentos que hace poco no existían. Entonces hoy el futuro de los pacientes con migraña es totalmente distinto. ¿Y el Migral es bueno o es malo? ¿Viste que está el mito ese del Migral sí, Migral no? No, el Migral es malo. Cuando vos te duele la cabeza, no te duele el cerebro. El cerebro no tiene receptores para dolor. Lo que te duele son los vasos sanguíneos que están todos dilatados y por eso es como un latido dentro de la cabeza o como una puntada en la migraña. El Migral es un vasoconstrictor. Tiene un componente llamado ergotamina y lógicamente te cierra los vasos y bárbaro, se te va el dolor, magia. Pero eso conlleva que aumente la presión dentro de los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de tener eventos cerebrovasculares, de tener derrames cerebrales, de tener ACV. Y además, si te tomas un Migral cada tanto, el dolor probablemente te lo saque. O sea, sí, si lo necesitas, usalo. Pero la gente tiene migraña tan seguido que empieza a abusar y se toma 2 o 3 por día. Y esto, además de aumentar la presión dentro de los vasos sanguíneos, empieza a generar un efecto de acostumbramiento, en la cual ese efecto vasoconstrictor, el cerebro se empieza a adaptar y empieza a hacer una vasodilatación refleja. Entonces, entras en un momento donde se te dilatan los vasos, te duele, te tomas el Migral, el dolor se te va y a las 2 horas se te dilatan los vasos peor y te duele mucho peor. Eso se llama, cefalea por abuso de medicamentos y es muy difícil de sacarlo, porque tenés que explicarle al paciente que lo mejor que puede hacer es no tomar nada y tiene que aguantarse el dolor rompiéndose la cabeza contra la pared durante un mes hasta que eso se vaya. Y si tengo dolor de cabeza seguido, ¿cómo hago para diferenciar si es migraña o si es por otra causa? Yendo al médico, básicamente. Sí. La realidad es que el migrañoso, por lo general, tiene además un riesgo aumentado de tener otros tipos de dolores de cabeza. Cefalea tensional, cefalea cervicogénica. Entonces es como un compendio de hoy me dolió acá, hoy me dolió allá, hoy me dolió acá atrás, hoy sí, me duele un poco menos, pero es como distinto. Entonces, con el tratamiento para la migraña habitualmente abarcás todos esos tipos de dolor de cabeza y los terminás erradicando juntos. Claro. ¿Sí? A veces pasa que mucha gente tiene migraña y se le contracturan las cervicales por el dolor. Y después le duelen las cervicales. Y cuando tenés cervicalgia,
es un disparador de migraña. Entonces Mirá. entras como el huevo y la gallina. Me duele las cervicales y por eso tengo migraña, y tengo migraña y por eso me duelen las cervicales. Sí, yo cuando me agarro estoy tensionada así, después estoy toda contracturada, es como increíble. Y ahí tenés que atacar las dos cosas en simultáneo. O sea, Claro. mandarle al kinesiólogo para que le haga un par de sesiones, mandarle masajes y además darle los analgésicos. Bien, ¿nos das 5 tips de qué hacer cuando nos agarra migraña? Bueno, tip número 1. Cuando estás con el dolor, toma el analgésico en los primeros minutos que puedas. El que tengas. Si tenés un paracetamol, aunque sea, que es el más suavecito, tenelo en la cartera, tenelo en la billetera y no te dejes estar. Tip número 2. Si tenés dolor de cabeza frecuente, anota los días que te duele antes de ver al médico. Porque no es lo mismo que te duela una vez cada tanto, una vez por semana, una vez cada 10 días, que te duela 2 o 3 veces por semana. Porque la gente que le duele la cabeza no es muy objetiva de cuánto le duele, como está tan acostumbrada. Tip número 3. Trata de averiguar si hay alguna cosa en particular que te lo dispare, porque a mucha gente se lo dispara por algún alimento, por ejemplo. Cuando tomo una cerveza se me parte la cabeza, o cuando como huevo frito, o cuando como un chocolate. Si tenés algún factor de eso, probá a sacarlo de tu dieta y tal vez lo mejores. Tip número 4. El ejercicio, por lo general, es un protector para la migraña. El ejercicio aeróbico. No lo vas a hacer, obviamente, cuando estés en el momento del dolor. Hacelo antes. Pero las personas que son activas deportivamente hablando suelen tener menor dolor de cabeza. Y tip número 5, anda a ver al neurólogo. Muy bien, Martín, la verdad, muy completo la información, es algo que, un tema que quizá la gente no le da la importancia que se merece, y siempre, ante cualquier duda, consultar a Martín, que atiende el Marconi 360. Muchísimas gracias, Martín, por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Hasta allí pasaba entonces Martín Tourrieles, médico especialista en neurología, matrícula provincial 5003 y además director médico en Neurocom.